todavía en las evaluaciones a realizar. Por ende, cualquier duda que exista, pues pueden hacerla o presentarla en la plataforma en donde estaré revisando sus comentarios. Ahora bien, me gustaría dar un breve repaso de los conceptos básicos de microeconomía. Por aquí les tengo una presentación que la voy a compartir con ustedes para poder entrar en materia. Esto también se las voy a compartir en la plataforma para que ustedes puedan trabajar e interactuar con esta presentación. Bien, ¿qué es microeconomía? La microeconomía es una ciencia que estudia los fenómenos económicos desde el punto de vista de cada uno de los agentes económicos que intervienen en la economía. Esos serían los consumidores, el gobierno, las empresas. ¿Qué hace la microeconomía? Ella analiza desde el punto de vista teórico las preferencias, las decisiones, la manera de interactuar o de cómo las perspectivas del consumidor se presentan. En este caso se habla de los agentes económicos de manera que nos explique cómo decidir y las implicaciones que tendrá dicha decisión. Entonces, la microeconomía nos permite ver cómo se mueve el mercado y en base a eso poder hacer pronósticos que faciliten tomar decisiones. Estudia también el comportamiento tanto de los agentes individuales como colectivos, es decir, la familia, la empresa, la sociedad, las influencias del grupo o del mercado en donde yo estoy interactuando. La expresión de la microeconomía se expresa de forma gráfica o numérica. El uso de los gráficos nos permitirá poder realizar comparaciones, comprender las situaciones, poder hacer inferencias, incluso estadísticas, que van a coincidir o que nos van a llevar a la toma de decisiones. También utilizamos aspectos matemáticos que aportan al análisis de los factores que influyen en una decisión. Las decisiones que están en el tema microeconómico se basan en el consumo de las familias, en la producción de las empresas. En la vida cotidiana, la microeconomía ayuda a entender las decisiones de las familias, del consumo, en el ocio y otros aspectos menos relevantes. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando existen algunos productos que van de tendencia, pues los mercados se mueven diferente. Ejemplo, cuando sale una nueva versión de un número, de un teléfono, una gama diferente, pues la tendencia es a que el consumidor vaya a comprar o adquirir ese estilo de aparato. Eso nos permite a nosotros tomar o vislumbrar cuál va a ser las tendencias o tomar las decisiones en cómo yo voy a presentar un tipo de producto o cómo voy a competir en el mercado. En el ámbito laboral nos ayuda al entendimiento de las decisiones y de participación en el mundo laboral, como el reparto del tiempo entre el ocio y el trabajo, el hecho de que las empresas requieran trabajadores, los incentivos y políticas laborales. ¿Qué quiere decir esto? En atención a cómo son los cambios del mercado, a cómo se presenta la oferta y la demanda, yo veré si tengo que incrementar la plantilla de trabajadores para generar un producto, por ejemplo. Si mi si mi demanda es mucho más grande, y yo necesito incorporar nuevos trabajadores, el hecho de que esa demanda aumente me va a permitir que se generen nuevos ingresos que facilitan a la empresa poder hacer las contrataciones de otro personal. También se encarga de comprender las decisiones que toma una empresa desde el punto de vista comercial, financiero y recursos humanos, lo que estamos hablando. Cómo se maneja la demanda y cómo se maneja la oferta nos va a permitir ver cómo va a ser la necesidad que tiene la empresa de tener más o menos personal, de tener mejor o menos marketing, por ejemplo, o de contratar las redes, o de utilizar un tipo de estrategia o herramienta tecnológica para la mercadear, o dónde debo yo enfocar mi visión para poder utilizar mis estrategias de venta. Entonces, la microeconomía te permite observar precisamente cuál es la necesidad que presenta ese mercado, que presenta ese sector, y en base a eso tomar las decisiones para yo establecer mi empresa. Ejemplo,
Si yo tengo una empresa de productos ganaderos, de inseminación de animales, no es lo mismo que yo la tenga en Caracas, por ejemplo, que es una ciudad cosmopolita que es de eh, muchos productos como tal, a que yo tenga esa empresa en Barinas, que es una ciudad o es una región donde el mercado es más ganadero. No va a ser la misma forma para poder comercializar la que yo utilice para vender esos productos en Barinas a los que yo utilice para venderlos en la capital. Entonces, donde la microeconomía me permite ver cómo es la economía de ese sector y en base a eso establecer las estrategias que voy a utilizar para poder aumentar mi utilidad. En cuanto a los objetivos de la microeconomía, en su sentido amplio, es mejorar de forma precisa todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos o las tendencias y las formas de comercializar mis productos en el mercado. La microeconomía se relaciona con la macroeconomía. ¿Por qué se relaciona con la macroeconomía? Porque son dos divisiones de la teoría económica. Nosotros tenemos primero una teoría económica o vamos a conocer primero qué es la economía, que sería una cosa general, y de allí se desgregan estas dos vertientes, la microeconomía y la macroeconomía. Como lo dice aquí en la lámina, la primera se ocupa de actividades económicas en su conjunto, ¿sí? Y la segunda va por individuos y sus decisiones. La microeconomía tiene las variables de los conceptos de producción de una empresa que consume, cómo consumen los individuos o el consumo del producto o el servicio. Cuando les hablo de la demanda y la oferta. En el caso de la macroeconomía va con, como su nombre lo dice, es macro, va a situaciones más grandes como el Producto Interno Bruto, como las incidencias de regalías del país, entre otros. Fíjense que aquí también yo les estoy dejando un cuadro comparativo que les permita visualizar las diferencias entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de los consumidores, individuos, empresas o familias. Mientras que la macroeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de toda la economía nacional e internacional. Es decir, todas las variables que influyen no solo en el país, sino a nivel internacional y que inciden o que van a hacer que cambie la economía de un país. La microeconomía trabaja con variables económicas individuales, en tanto que la macroeconomía trabaja con variables económicas agregadas, como el Producto Interno Bruto, lo que estábamos hablando de regalías, otras cuestiones. Su aplicación es, en el caso de la microeconomía, en cuestiones operativas o internas. ¿Cómo hago yo para vender más productos? ¿Cómo aumento yo mi oferta o cómo aumento mi demanda en base a la oferta que tengo, cuáles son las relaciones que hay, qué productos puedo vender, qué debo cambiar, cómo deben ser mis líneas de producción. En cuanto a la macroeconomía, es aplicada a ambientes externos, porque estamos hablando de que es algo que va con todo la economía del país y con la economía internacional. Su alcance, en el caso de la microeconomía, se aborda cuestiones como producto individual, demanda, oferta, precios de los productos, salarios, y contrato, no contrato, entre otros. En el caso de la macroeconomía, se aborda cuestiones como la renta nacional, el nivel general de precios, distribución, producción nacional, entre otros. La importancia de la microeconomía es que útil para la determinación de los precios de un producto, porque yo voy a ver cuál es mi demanda competitiva, es decir, voy a ver, por ejemplo, si todos vendemos un mismo ramo, volvamos al caso de los teléfonos, cómo es en el sector donde yo los estoy vendiendo, por ejemplo, si yo tengo mi empresa en un centro comercial y hay competidores allí,
cómo yo puedo hacer para atraer a esos clientes a mi negocio y que no se vayan a otro. En el caso de la macroeconomía, mantiene la estabilidad en el nivel general de precios y resuelve los principales problemas de la economía, como la inflación, la deflación, la estaflación, el desempleo, la pobreza, o sea, cosas que van más allá de un negocio o de una empresa. En cuanto a los precios, la microeconomía determina el precio de una determinada mercancía junto con los precios de los bienes complementarios y sustitutivos. Lo que les estoy diciendo con el ejemplo del negocio en un centro comercial. En el caso de la macroeconomía, es útil para mantener el nivel general de precios. Estamos hablando del país. El análisis de la economía, el análisis en cuanto a estas diferencias, en el caso de la microeconomía, el análisis se hace hacia arriba, es decir, de mis operaciones más pequeñas a lo que sucede en el mercado. En tanto en la macroeconomía, primero reviso cuál es la situación internacional que afecta a mi situación país y eso a mi región. En el caso de ejemplos, por lo menos aquí está cómo afectaría el precio de una determinada mercancía en la cantidad de su demanda, en el caso de la microeconomía y en el caso de la macroeconomía, cómo el Producto Interno Bruto de un país podría ser afectando la tasa de desempleo. Vamos a variables mucho más grandes, más amplias. Es importante saber lo siguiente. Primero, para conocer la microeconomía, es importante conocer qué es la economía. Aquí les dejo un pequeño concepto. La economía es la ciencia que estudia de qué manera los recursos escasos son empleados para la satisfacción de las necesidades de los hombres en la sociedad. Esto es un concepto amplio. Fíjense que, vuelvo y les repito, la economía es como la amplia teoría y de allí es donde se disgrega lo que es la microeconomía y la macroeconomía. Está interesada en las operaciones esenciales de la producción, distribución y consumo de bienes. Y por otra, en las instituciones y actividades cuyo objeto es facilitar esas operaciones. Entonces, ¿en qué se enfoca la microeconomía? En el análisis del comportamiento de las unidades económicas como las familias o los consumidores y las empresas. Lo que hablábamos, como el hecho de yo tener mis competidores, como el hecho de las tendencias de un mercado van a influenciar en que yo haga o no haga una estrategia de mercado con un tipo de bien. Ahorita en estos últimos años hemos visto mucha gente emprendiendo después del tiempo de pandemia. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hizo que de alguna otra manera se crearan otros canales para poder comercializar? Hablábamos de aquellas empresas que en un principio necesitaban mayor cantidad de unidades guardadas en los depósitos y en la actualidad pues se usan otras estrategias. También estábamos viendo cómo anteriormente los medios de comunicación eran los utilizados para poder hacer el mercadeo o para poder vender, era el marketing. Ahora utilizamos las redes sociales. Entonces, fíjense cómo las tendencias que están en el mercado me van a ayudar a mí a poder posicionar mis productos de una u otra manera. Aunque se considera que la microeconomía tuvo su origen en las teorías de Adam Smith en el siglo XVIII, solo se formaliza su existencia hacia finales del siglo XIX y comenzó el siglo XX con la aparición de la escuela neoclásica de la economía. Luego nos encontramos aquí con los conceptos claves de la economía, como los individuos, familias de manera de determinar la demanda, las empresas y su producción y los mercados, cómo funcionan estos. Recuerden que la microeconomía va en función de la empresa como tal, ¿no? Las características es que es la parte de la teoría económica que se ocupa del comportamiento de las unidades individuales de una economía, como el hogar, las empresas, etc. Es el análisis de los elementos
constitutivos de la economía. ¿Qué ejemplos tenemos aquí en microeconomía? Por ejemplo, aquí yo les coloqué una empresa que confecciona zapatos debe analizar el impacto que tiene sobre su negocio el alza del precio de uno de sus insumos, por ejemplo, el cuero. Si me sube uno de mis si aumenta el precio de uno de mis insumos principales y yo tengo que confeccionar zapatos, ¿de qué manera me influye eso si mi competidor sigue manteniendo los precios, por ejemplo? Otro ejemplo, en el país B, un grupo de analistas ha cuestionado el mercado bancario, pues solo 4 grandes bancos compiten con él, siendo considerado un oligopolio. Sin embargo, otros expertos advierten que se deben tomar en cuenta que las microfinancieras también ofrecen productos de ahorro y crédito. Esto en el caso de aquellas economías que están bastante estables y que pueden generar. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que una empresa compite con otra que de repente están en un nivel un poco más bajo, pero que de alguna otra forma van a ofrecer el mismo producto, de repente a un menor precio y con la misma calidad. Ante problemas climáticos, los agricultores ven reducida su producción de papa. Esto tiene como consecuencia una menor cantidad ofertada en el mercado y por tanto presiones al alza en el precio. Entonces, fíjense que no solamente en productos que nosotros conocemos o en empresas que conocemos, sino que en temas como la agricultura u otros podemos hablar de aspectos económicos. Elementos importantes en la microeconomía. Un aspecto importante que lo hemos mencionado a lo largo de la video es el precio, los bienes y servicios. El precio es el monto o el valor que se necesita para adquirir diferentes bienes o servicios. Y los bienes y servicios, pues son aquellos elementos que se usan para cubrir las necesidades primordiales de los individuos. Existen muchos tipos de bienes y servicios, no obstante, muchos de ellos se caracterizan por ser cosas tangibles. Ejemplo, los zapatos, comida enlatada, ropa, etc. Y los servicios que son intangibles, ejemplo, el agua, la luz, el internet, etc. Tenemos más elementos, uno son los agentes económicos, que son aquellos que participan dentro de la economía, ejemplo, los individuos, las empresas o las entidades gubernamentales, es decir, todo aquello que afecta. Y el otro elemento importantísimo es el mercado. ¿Qué es el mercado? Es el conjunto de procesos y transacciones hechas entre diferentes agentes económicos, donde se produce la compra y la venta. ¿Qué es un mercado? Un mercado no es donde compro no sé, los víveres. No, este mercado al que nosotros nos referimos en términos económicos es donde se reúnen diferentes empresas, perdón, se reúnen empresas que manejan el mismo objetivo. Ejemplo, para mí un mercado potencial puede ser la ciudad de San Cristóbal, el centro de la ciudad de San Cristóbal, donde todos los comerciantes ofrecen ropa y zapatos. Ese es mi mercado, ¿sí? Entonces, no es el sector al cual se refiere. Y dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de producto o lo que yo voy a comercializar, es el mercado al cual yo voy a ofrecer el servicio o el bien que voy a estar generando. Aquí se le presenta una pequeña gráfica donde se entrelaza lo que es la ley de la oferta y la demanda, y esto lo vamos a ver en posteriores actividades. Esto de manera general para que ustedes conozcan todo lo que está vinculado con los procesos de microeconomía. Estas láminas, como les dije, se las voy a compartir y ustedes podrán hacer análisis de ellas. Importante que vamos a revisar el programa, revisar el plan de evaluación, empezar a presentar las evaluaciones que están allí. Esta materia es muy bonita porque es bastante trabajable en la actividad actual, ¿sí? Porque pues, nos permite hacer comparaciones y conocer cómo se manejan los mercados y cómo se van presentando a nivel general, porque tenemos muchos ejemplos de los cuales podemos hacer uso y podemos participar. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase. Estaremos en contacto.